De acuerdo con el Mahabharata, uno de los textos sagrados hindús, la lucha entre clanes hermanos, los Kauravas y los Pandavas por el trono de Hastinapura, cerca de la actual Nueva Delhi, fue resuelta en una guerra en la cual un gran número de antiguos reinos participaron como aliados de los clanes rivales. La localización de la batalla fue Kurukshetra, campo de los Kuru, en el actual estado de Haryana en el norte de la India. La guerra entre los Pandavas y los Kauravas era inminente. No había forma de evitar una guerra, salvando así millones de vidas humanas inocentes. El dios Krishna, como protector del universo, estaba preocupado por el resultado de la guerra, pero quería que los Pandavas ganaran la guerra, porque estaba de su lado y sus acciones eran justas y morales. Esta sería la última historia de lo bueno gana sobre lo malo, si se desarrolla como él desea. Al no tener otra opción, Krishna se dirige a Sahadeva, capaz de pronosticar con precisión el futuro y leer horóscopos. Para su gran consternación, encuentra ahí también a Duryodhana, jefe del clan de los Kauravas. Bienvenido, mi señor Krishna, y usted también, mi señor Duryodhana. ¿En qué puedo ayudarles? Saladeva, solo tú puedes salvarnos con tu poder de pronosticar precisamente el futuro. Por favor, cuéntanos cómo podemos ganar la guerra. Ya entiendo. Ganará la guerra quien sacrifique a la diosa Kali, al hombre perfecto que reúna todas las calidades de los dioses. Deberá ser valiente, fuerte, generoso, humilde, pero también guapo y esbelto. Esa es la única forma de ganar la guerra. De regreso al palacio, Krishna habla con Arjuna, el padre de Aravan. Ambos intentan encontrar al guerrero, que podría corresponder a las exigencias del adivino. Tras haber mandado a mensajeros y recorrido todo el reino, Krishna concluyó diciendo: Arjuna, solo tu hijo Aravan corresponde a la descripción de Sahadeva. ¿Mi hijo? ¿No hay nadie más? Me han herido para ser sacrificado. ¿Quién eres tú? ¿Se puede saber? Soy Aravan, hijo de Arjuna, y si puedo realmente conseguir la victoria de mi padre y mis hermanos, será un honor sacrificarme a mí mismo para ganar. Hijo, eres nuestro mejor guerrero. Puedes aplastar a todos nuestros enemigos en pocos minutos. Además, eres el único que cumple con todos los requisitos. Padre, estoy listo para morir, a condición de que se cumplan dos deseos: conocer el calor del cuerpo de una mujer y poder asistir a la batalla hasta la victoria final. Pero ¿qué mujer quisiera casarse contigo y quedarse viuda al día siguiente? Aravan, te concedo tus deseos. Vete a tu habitación y espera ahí a tu esposa. Así, Krishna se convirtió en una mujer tan guapa que hasta Shiva se enamoró de ella y pasó la noche con Aravan. Durante los 18 días que duró la batalla, Aravan se fue despedazando a sí mismo dar más que la cabeza. Con los ojos abiertos pudo presenciar la victoria de los Pandavas. Así fue como nació la casta de las Ishras, transexuales que encarnan la forma femenina de Krishna. La pequeña aldea de Kuvagam se sitúa al sur de India, en la provincia del Tamil Nadu. Una vez al año, este pequeño pueblo se convierte en el campamento más grande para transgéneros de todo el país. Se reúnen para participar en los rituales del festival que dura 18 días y reconstruir este episodio del Mahabharata.
கட்டுங்கம்மா கட்டுங்கம்மா கருங்கல்லால கட்டுங்கம்மா சுத்துங்கம்மா சுத்துங்கம்மா சிறு சுண்ணாம்பால சுத்துங்கம்மா 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 சிறு சுண்ணாம்பால சுத்துங்கம்மா ஆடிய போல அதிரசமோ ஆயிரம் பாடம் போட்டு